Reciban un cordial saludo, quien les habla el ingeniero Jackson Loyo. Y en este video de hoy vamos a estar hablando acerca de la primera clase de la materia acueductos y cloaca. Vamos a estar repasando algunas de las consideraciones de la primera guía como un reforzamiento de lo que hemos estado viendo en clase, justamente en la materia acueductos y cloaca, la redundancia, en la materia inherente a la Facultad de Ingeniería Civil en la Cámara académica. En el contenido de la materia vamos a estar viendo como primer tema una breve introducción, que es la que vamos a ver hoy. Vamos a estar viendo también algunas de las consideraciones en cuanto a las dotaciones, sus conceptos y cómo establecerlas. Y vamos a ver también lo inherente a tanques de almacenamiento. En el segundo tema vamos a ver lo que son las aducciones por gravedad y por bombeo. En el tercer tema las redes hidráulicas. Y en el cuarto tema todo lo que tiene que ver con cloaca. Entonces, básicamente este contenido de la materia está diseñado, está destinado para aprender a diseñar acueductos y cloacas en urbanismo. Vamos a implementar 4 proyectos en pareja, 25% cada uno, que vamos a estar entonces evaluando la primera temática con un proyecto, la segunda también, la tercera y la cuarta, ¿no? Ya vamos a ir poco a poco a medida que vamos avanzando en la materia, cómo vamos a implementar lo que nosotros vemos a través de ciertas bibliografías que vamos a mencionar ahora, y también cómo aplicarlo, bueno, a su caso en específico. La bibliografía a usar va a ser Abastecimiento de agua de Simón Arocha, Acueducto, Cloacas y Drenaje de Álvaro Palacio, Tuberías a presión de Manuel Méndez, Cloacas y Drenaje de Simón Arocha, y como normativa vamos a usar la Gaceta 4044, la normativa venezolana en esta materia. Justamente acá les coloco el objeto, ¿no?, de esta materia, que es que vamos a optar por la modalidad de aprender haciendo con un enfoque especial en el aprendizaje a través de proyectos, ¿no? Por eso es que vamos a evaluar a través de 4 proyectos. Se asignará a cada pareja un proyecto distinto al cual deberán aplicar lo que vayamos viendo en la materia. Los objetivos son diseñar la red de agua potable en urbanismo y diseñar la red de aguas negras, ¿no? Justamente aprender a cómo trabajar con lo que tiene que ver con los acueductos y las cloacas para un urbanismo. Dentro de los proyectos vamos a estar trabajando con el siguiente esquema. Vamos a tener por acá lo que sería tanques, ¿no? Esto veámoslo como un esquema. Un tanque principal que se abastece por una fuente de agua, ya sea un acuífero, o sea una fuente de agua superficial, ya sea un lago, un río. Podemos hablar un poco más acerca de esto, desventajas. Pero vamos a asumir principalmente un tanque principal que lleva agua a otros 4 tanques. Cada uno de estos tanques lleva agua entonces a una urbanización distinta, ¿no? Esa sería la hipótesis para nuestros proyectos. Y entonces, para la primera evaluación, nosotros vamos a estar trabajando con dotaciones de las urbanizaciones 1, 2, 3 y 4, y los tanques, la capacidad de los tanques de cada uno de ellos, así como del tanque principal. Vamos a ver cómo evaluar esas capacidades. En la segunda evaluación vamos a tocar los temas del diseño y cálculo de aducciones. ¿Qué es aducción? Simplemente una tubería que lleva agua de un punto A a un punto B. En este caso, tuberías grandes, por decirlo así, con un diámetro considerable. Entonces, fíjense que está lo que es para la evaluación 1, en el esquema está con color morado, ¿no?, que justamente el cálculo de estos tanques, que está en función obviamente de lo que consume en agua
de estas urbanizaciones, que justamente es la dotación. En el caso de la segunda evaluación lo tenemos resaltado con color azul y es justamente eso, ¿no? Lo que conecta de un tanque a otro. Esas son las aducciones, pueden ser por gravedad o por bombeo. Lo que está en vino tinto sería lo que corresponde a la evaluación número 3, que es ya de a partir de el tanque, propiamente dicho, hasta la urbanización, o podríamos decir también la distribución de agua dentro de la urbanización a cada una de las parcelas. Entonces, esa va a ser la tercera evaluación, diseño y cálculo de redes. Y la cuarta evaluación va a ser el diseño y cálculo de las cloacas, ¿no? Entonces, justamente fíjense que por acá, desde el tanque principal viene el agua, llega al tanque 1, por ejemplo, el tanque 1 a través de la red hidráulica, llega y distribuye en toda la urbanización y de la urbanización asimismo sale, fíjense que lo coloco en verde, sale de allí una red de tuberías que le llamamos cloaca con toda el agua negra, ¿no? El agua de desperdicio que tienen las urbanizaciones y las distintas partes. Vamos a trabajar con este esquema de proyecto y cada uno de ustedes debe considerar las cotas promedio aproximadas de cada una de las urbanizaciones. Para la urbanización 1 van a considerar un valor A, para la urbanización 2 un valor A más 45 metros, un valor para la urbanización 3 de A menos 60 metros y para la 4 de A más 15 metros. Siendo A, en este caso, este valor de A, 20 veces o 20 por el logaritmo neperiano del promedio de los números de la cédula de cada pareja, ¿no? En el caso de la persona que lo haga solo, obviamente va a ser un solo número de cédula. Pero en este caso será que la pareja, cualquier pareja, una pareja X, tiene obviamente dos números de cédula. Entonces, el valor de A para aplicar acá sería igual a 20 veces el logaritmo neperiano de el promedio, ¿no? El promedio de estos dos valores, de estas dos cifras, es este, justamente, ¿no? Entonces, 20 veces el logaritmo neperiano de esto nos resulta un valor de 342,06. Entonces, a eso le aplicamos cada uno de estos requerimientos y vamos a tener la cota promedio aproximada de las urbanizaciones, ¿no? Y eso nos va a ayudar luego para definir lo que son los tanques, ¿no? La ubicación de los tanques en términos de metros sobre el nivel del mar. Para los proyectos ustedes deberán encontrar o diseñar, ya pueden indagar, para eso le colocó este ejemplo de acá. Deben establecer entonces una distribución parcelaria de cada una de las edificaciones que más tarde les voy a comentar, porque necesitamos para para la tercera y cuarta evaluación final, dos evaluaciones finales, que es la tercera y cuarta, en otras palabras, vamos a necesitar por dónde pasan cada una de las vialidades, ¿no? Porque en función a estas vialidades que nosotros diseñamos las cloacas, en función a las vialidades y a otros factores, ¿no? Diseñamos las cloacas y también las redes hidráulicas, ¿no? Entonces, tenemos que, ustedes deben establecer una distribución parcelaria. Puede ser en color, así como lo tengo acá, un ejemplo bastante breve, o también puede ser de esta manera, ¿no? Lo importante es que se vea la parcela y se vea también la vialidad, ¿no? Obviamente deben hacer 4 urbanizaciones distintas para entonces aplicar lo que vamos a ir viendo en la materia. Para la primera evaluación, ustedes pueden tomar en cuenta un diseño preliminar para enseñármelo, yo lo puedo revisar, lo puedo ver, y entonces les puedo ir comentando eh, si aplica o no aplica para lo que se desea hacer, ¿no?
Pueden hacerlo uno desde cero, pueden tomar como un ejemplo alguno que hayan visto en internet y adecuarlo a lo que se busca, ¿no? Básicamente es algo así similar, ¿no? Fíjense cómo se ven las calles, cómo se ven las parcelas. En este caso particular de este ejemplo que encontré en internet, tenemos también los usos. El uso de la parcela es lo que se va a implementar en ella, lo que se va a establecer en ella. En este caso, las de este color, naranja, son viviendas libres. Acá tienen una serie de- de características. Las que están en color verde son jardines, en color verde un poco diferente será parques centrales y así sucesivamente, ¿no? Pueden haber otro tipo de uso, puede ser el comercial, el industrial, educacional, etcétera. Pero lo importante es establecer para los proyectos, pues les repito, lo que tiene que ver con la parcela y obviamente el uso que ella va a tener. Los usos que cada una de estas parcelas va a tener, lo vamos a definir de esta manera, ¿no? Vamos a tener acá son dos tablas, pero al final es una sola porque las columnas son las mismas, solamente que no tiene espacio. En este caso, fíjense, vamos a tener varios tipos de uso: vivienda unifamiliar, multifamiliar, hospitales, ¿no? Vamos a tener planteles educacionales, vamos a tener también iglesias, cárceles, cuarteles, oficinas públicas, oficinas privadas, almacenes, mercados, carnicería, pescadería, restaurantes, bares, centros comerciales, hoteles, bombas de gasolina, teatros, estadios, discotecas, piscinas, gimnasios y polleras, que vienen a ser estos establecimientos donde se ejecuta, donde se ejecuta la cría de aves, ¿no? O de pollos, ¿no? Entonces, la cantidad, por ejemplo, de viviendas unifamiliares van a ser 400 viviendas unifamiliares distribuidas en las 4 urbanizaciones. Cada pareja, cada grupo va a determinar si son 100 para cada urbanización, o para algunas se establecen 200 y para las otras se establecen 50, para la otra 25 y para la otra 25. A conveniencia, es como ustedes lo puedan determinar, o en este caso bueno, serían 250 para que dé la suma. A ver, 300, no, sería más. Serían, en este caso, a ver, 300 en una, 50 en otra, 25 en otra y 25 en otra, por ejemplo. Pero estas 400 viviendas, cada uno de ustedes las debe distribuir en las urbanizaciones como ustedes crean conveniente. Igualmente, serían 80 viviendas multifamiliares, ¿no? Serían en este caso 80 apartamentos distribuidos en las torres que ustedes crean convenientes. Posiblemente puedan ser, em, ahí es común ver torres de 20 apartamentos, ¿no? Es común. Entonces podríamos establecer 4 torres de 20 apartamentos cada uno para llegar a los 80. Entonces tendríamos 4 por 20, los 80, ¿no? Entonces podría ser una torre de apartamentos para cada urbanización, ya eso lo pueden definir ustedes. La suma de los hospitales será igual a 4, ¿no? Pueden colocar un hospital en cada urbanización. En cuanto a los planteles educacionales, ya sea liceo, escuela, universidad, etcétera, van a ser 8, distribuidas como ustedes lo prefieran, vuelvo y les repito, y así con cada una de las edificaciones. En el caso de la unidad de requerimiento, se los coloco acá para que ustedes puedan eh, cotejar con lo que establece la normativa. Por ejemplo, para las dotaciones, la cantidad de agua que consume una vivienda unifamiliar, esa es la definición de dotación. Ustedes la van a buscar en la normativa 4044 según los metros cuadrados de vivienda.
Entonces, ¿cuántos metros cuadrados de vivienda va a tener cada una de sus viviendas unifamiliares, las que ustedes van a considerar en su proyecto? Un valor A, en este caso, entre 150 metros. En el caso de las viviendas multifamiliares, se establece la dotación por la cantidad de dormitorios según la vivienda, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de dormitorios por vivienda, ustedes van a tener una dotación. Entonces, ¿qué cantidad es esa? El último dígito de la cédula. En este caso, es del promedio, ¿no? Ya más adelante vamos a ver acá. Y fíjense cómo acá le coloco la repartición será a criterio de cada pareja, ¿no? Estas cantidades, que es lo que ya les comentaba. Y acá ahondo más en el asunto, es decir, la suma de las cantidades de viviendas unifamiliares en urbanización 1, 2, 3 y 4 debe ser 400. Igual para los hospitales, la suma debe ser 4, cada uno con estas características. Entonces, el número de camas, que según así lo establece la normativa, la dotación para los hospitales con área de hospitalización, según el número de camas. Igualmente, según el número de consultorios y según el número de unidades genitales. Entonces, ese número para ustedes lo va a definir A entre este valor. En este caso, para esta tabla, de estas dos tablas, el valor de A, acá lo tenemos, para este caso simplemente, para este caso A es simplemente el promedio de los números de cédulas, siguiendo el ejemplo sería entonces, ya tenemos el ejemplo acá, la cédula 1, cédula 2, el promedio es este, ¿no? Entonces, para esta tabla vamos a usar nada más que el promedio de la cédula. Entonces, deberíamos aplicar cada una de estas consideraciones para que entonces podamos tener en cuenta lo que vamos a necesitar para extraer de allí cada dotación. En el caso particular de las oficinas públicas, vamos a quitar de acá un 0. Esto es uno de las características que vi anteriormente. Acá vamos a quitar un 0 para las oficinas públicas y también para las oficinas privadas vamos a quitar de este valor un 0. Y quedamos con este valor. Vamos a hacer esta corrección en la tabla. Teniendo esto en cuenta, entonces, fíjense que se vuelve un proceso bastante interesante. Solamente hay que estimar entonces el promedio de la cédula, que es individual, no hay pareja, sino que la persona lo va a hacer individual, va a desarrollar el proyecto individual. En tal caso, es un solo valor de la cédula, no hay de otro. Entonces, de esto vamos a ir hablando un poco más. A ver. De manera general, en la materia, vamos a ver acá varios esquemas, ¿no? Fíjense que de acá tenemos una fuente de agua, ya sea un acuífero, un pozo subterráneo, donde se extrae agua y se lleva a un tanque, si fuera necesario, obviamente, y de acá se ramifica a una tubería principal y de allí cada una de las casas se conecta a esa tubería, ¿no? Acá vemos igualmente un esquema similar, vemos que parte entonces de un pozo, de una estación de bombeo, va por medio de una aducción y llega al reservorio o tanque, o sinónimo, y luego ese mismo tanque tiene otra tubería que lleva entonces, a partir de una aducción, tubería, son sinónimos también, hacia las redes. Esto que ustedes ven acá, este entramado que ven acá, de línea, sería la red dinámica, una red de distribución como lo tenemos aquí. Si lo vemos de otra manera, una manera un poco más, digamos, más a la realidad en planos, vamos a ver acá entonces algunas parcelas y fíjense cómo está definida la vialidad y allí por allí es donde pasa
las distintas tuberías de la red hidráulica, ¿no? Son por lo general redes cerradas a las cuales se ven interrumpidas por las conexiones de las parcelas hasta estas tuberías y extraen de allí el agua necesaria, ¿no? Acá vemos otra ilustración donde se vean que se extrae agua del río, va a una cajita aquí, que sería una planta de tratamiento, ¿no? Porque esta agua no es 100% potable. Se trata el agua, se lleva a un tanque, ¿no? Mediante bombas, se lleva a un tanque que fíjense que está un poco más arriba, y de allí baja a través de una tubería y de la aducción se conecta a otra tubería que en este caso serían las redes. Fíjense que se forma como una especie de malla y a partir de allí cada una de las parcelas se conectan a ella y pueden extraer entonces el agua necesaria. Dentro del primer contenido que nosotros vamos a estudiar están entonces las dotaciones. Las dotaciones es simplemente el consumo de agua de una edificación. Entonces, el consumo de agua, ¿a partir de qué? De las piezas sanitarias, ¿no? Entonces, fíjense que acá vemos la bañera, obviamente consume agua, el lavamanos, un bidet, el water closet, el calentador, o otro lavamanos por acá. Tenemos también un fregadero, tenemos una serie de artefactos sanitarios que entonces consumen agua o que uno como usuario utiliza agua en cada uno de ellos, ¿no? Acá vemos también otro corte que se hace de forma esquemática en una casa donde eh, la tubería azul el agua fría y la roja el agua caliente. El agua caliente. Y podemos ver entonces que en cada uno de estos puntos hay cierto consumo de agua. Fíjense que el- la, la- la lavadora también se considera como un punto sanitario porque tiene entrada y salida de agua, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos tiene cierto consumo de agua que nosotros como usuarios, ¿no? Es lo que consumimos y eso se define como dotación. Por lo general viene con unidades de caudal, ¿no? Por lo general litros por segundo, litros por día, metros cúbicos por día. También es común ver esa unidad para lo que son las dotaciones. Y básicamente es eso, ¿no? En el caso de las edificaciones, viene el agua hasta, digamos que hasta un macro medidor, y de allí sube o se va hacia tanques de almacenamiento también, pero internos, locales, y luego a partir de allí se ramifica a cada uno de los apartamentos, y allí es donde se lleva a cabo entonces el consumo propio. Igualmente, estas piezas sanitarias tienen un desagüe, ¿no? Entra agua limpia y sale agua, digamos, metal limpia, ¿no? Que serían las aguas negras. Y entonces lo que entra debe ser igual a lo que sale, ¿no? Entonces, el cálculo de dotaciones es importante porque podemos tener en cuenta tanto el estudio de del agua que va a pasar por las tuberías que entra a las parcelas, a las edificaciones, y también el caudal de agua que sale, ¿no? Al sistema de cloaca. Entonces, la parte de dotaciones es sumamente importante. Otro de los puntos interesantes que vamos a ver en la materia son los tanques de almacenamiento. Acá les coloco unos breves ejemplos. Estos son, en este caso, de estos cuatro que tenemos acá, son tanques de almacenamiento superficiales, fíjense que están apoyados en el suelo, básicamente. En el caso de estos de acá arriba, tenemos que son tanques de concreto armado. Y en el caso de los dos de abajo, son tanques metálicos. En este caso particular de acá, un tanque de tipo australiano. Y en este caso de tipo reservorio, ¿no? Fíjense, acá tenemos, estos están hechos con láminas A36, láminas lisas. Y en este caso las láminas son acanaladas, son diferentes, ¿no? Tienen ventajas y desventajas.
Y en el caso de las imágenes de la derecha, vamos a ver tanques elevados, metálicos en este caso, ¿no? Entonces, hay tuberías con las cuales sube el agua, ¿no? Por lo general cae el agua por arriba y por debajo hay otra tubería que es la que lleva el agua hacia cada una de las casas. Muchas veces uno ve especie de columnas en medio, pero que son eh, para tapar justamente, muchas veces sube el agua por dentro, la tubería por dentro, y baja entonces la, la llegada del agua desde la fuente y desde acá baja otro tubo por dentro de este tubo, por decirlo así. Ya les comentaba lo que eran las aducciones, que son justamente tubos, ¿no? Entonces, estos que ustedes ven acá son tubos, pero tubos, digamos, de un espesor, de un diámetro considerable, que llevan agua de un punto a otro. Entonces, fijémonos acá, que acá vemos una fuente superficial de agua, acá vemos otra fuente superficial de agua. Por lo general pasan por una planta de tratamiento, ¿no? Y de allí son conducidas a través de tubos hacia los otros tanques, ¿no? Veamos acá en la parte de abajo también una tubería, una aducción, y para comparar, para imaginarnos qué escala tiene dimensión, veamos acá estas dos personas que están al lado, ¿no? Y podemos hacer una comparativa. Por lo menos 1,20 de diámetro deben tener estas tuberías. Fíjense que ellas pueden recorrer varias leguas de distancia, ¿no? Y pueden ser tipo plástico o de tipo metálico. En el caso de estas que podemos ver acá, fíjense que también pueden ser enterradas, ¿no? Hay algunas tuberías que pueden ser capaces de soportar por sí mismas la presión del suelo. Fíjense que en este caso el tubo está, por decirlo así de alguna manera, encamisado dentro de algún tubo de concreto, ¿no? Que sí tiene un poco más de resistencia a la presión. Y acá, bueno, otro ejemplo. Acá vemos que ellos se conectan por medio de estos elementos acá, que llevan el nombre de bridas. Y cada uno de estos tubos recorre cierta distancia y si se quiere ganar cierta distancia del suelo para protegerlo, se colocan algunos soportes a cada tanto. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Y entonces son sujetados por medio de esta, digamos, abrazadera, ¿no? Tubos a punto fijo en estos casos de concreto. Y entonces las redes hidráulicas en el urbanismo, ya hablábamos que son esas tuberías que pasan por la calle de forma subterránea y entonces distribuyen el agua a cada una de las parcelas. Acá vemos un ejemplo, que pasa una tubería por debajo de la calle y cada una de las casas entonces se conecta de alguna manera a esta red principal, lo que acá en Venezuela conocemos como el tubo matriz, ¿no? Entonces, muchas personas que llaman. Y entonces uno se conecta la parte, digamos, doméstica a este tubo matriz por medio de estas conexiones. Fíjense que como una especie de abrazadera que tiene otro objeto acá para eh, añadir otra tubería que es la que alimenta nuestra hogar. En cuanto al sistema de cloaca, vemos acá un esquema bastante interesante que es desde desde la fuente, ¿no? En este caso un río, pasa por una planta de tratamiento y luego es conducida a un tubo matriz donde cada una de las viviendas de las parcelas se conectan y así como entra agua limpia, va a salir luego agua no tan limpia que es recogida, en este caso fíjense que va a un patio de tratamiento también y luego es liberada a la naturaleza nuevamente, ¿no? Obviamente debe tratarse,
lo correspondiente, lo correcto, para luego ser de vuelta a la naturaleza. Acá podemos ver también cómo es el proceso constructivo. Por lo general estos tubos eh, pueden ser de concreto, pueden ser también de plástico, pero en el caso habitual, acá en Venezuela, son de concreto, ¿no? Ellos pueden soportar grandes presiones de tierra, ¿no? Están diseñados para eso, justamente. Y fíjense acá un ejemplo de las tuberías plásticas y también las tuberías, algunas tuberías metálicas que se pueden usar para esto. Acá en Latinoamérica es muy usual este tipo de sistemas de cloacas, de concreto, donde eh, podemos podemos ver también en el día a día eh, ciertos trabajos que pueden hacer alcaldías, gobernaciones, en las distintas calles de nuestro país. Es típico, ¿no? Verlo de esta manera. Algunos tienen sus ventajas, otros tienen sus desventajas, que lo vamos a ir viendo más adelante. Este entonces ha sido el- la primera clase, resumen de la primera guía, y pronto estaré compartiéndoles el análisis de la segunda guía para que entonces tengamos por sentado lo que tiene que ver con dotación.